Muy buen día, mis hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente transmitiendo y meditando en su bendita y santa palabra. Antes de iniciar el estudio de esta mañana, les invito a que oremos y coloquemos este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu bondad y tu amor para con nosotros. Gracias porque en todo tiempo, Señor, hemos visto tu misericordia. Hemos visto, Señor, que tú eres bueno. Señor, ¿quién como tú, Señor? Gracias, Padre, por tantas bendiciones que nos has dado en Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor. Bendiciones espirituales, celestiales y eternas. Gracias, Señor, porque a veces no alcanzamos a comprenderlas plenamente. Pero, Señor, tú eres bueno y poco a poco, Señor, nos vas permitiendo crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te rogamos que en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra, tú nos instruyas en tu verdad, tu Espíritu, Señor, nos guíe y que seamos, Señor, edificados, que seamos, Señor, fortalecidos espiritualmente, porque esa palabra, Señor, es poderosa para alentarnos. Lleva tu soplo, Señor, y lleva tu vida. Señor, háblanos en esta mañana, instrúyenos, corrígenos y guíanos, Señor, en tu santa y preciosa voluntad. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 26. Bien. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 26. Vamos a darle observación al texto. Dice así la palabra de Dios. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Amén. En el contexto, nuestro Señor ha empleado la metáfora de la mujer que está en la angustia del alumbramiento, como lo explicábamos el domingo anterior, y que está en esa transición entre la angustia y el gozo. El Señor le ha dicho a sus discípulos que, semejante a esa mujer, ellos tendrían momentos de intensa angustia y dolor, pero que cuando le volviesen a ver, esa angustia se convertiría en su gozo, y que sería un gozo que nadie
podía arrebatárselo. También observamos que el Señor ya ha iniciado a decirles que deben pedir al Padre en su nombre. Y esto de pedir en el nombre del Señor, debemos de entender que se trata de pedir de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su obra. Pedir conforme a su voluntad y propósito, que sea para su gloria. Ahora observamos en el versículo 26 que nuestro Señor les ha dicho: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Otra vez el Señor emplea aquí la expresión aquel día, refiriéndose a la nueva relación que comenzaría. Por lo cual parece decir: después de mi resurrección, cuando se haya entendido plenamente su misión y oficio, los discípulos empezarían a pedir en su nombre. Hasta ahora no lo habían hecho, pero cuando el entendimiento les fuese iluminado, comenzarían a hacerlo. La primera parte de este texto resume la enseñanza de los versículos 23 y 24, lo que ya en el contexto nuestro Señor venía hablándoles. Esto es: todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y también, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dirigirse al Padre mediante el Hijo ha sido desde entonces la práctica normal cristiana. Esta es la forma establecida y la forma correcta en que debemos hacerlo. Sin embargo, observamos que en la actualidad hay grupos que están pidiendo fuertemente al Espíritu Santo. Otros están pidiendo a Jesucristo. Pero la forma correcta y bíblica que nos enseña la palabra de Dios es pedir al Padre, siempre dirigidos a Él, en el nombre del Hijo, es decir, confiando en su mediación, confiando en lo que Él ha conseguido por nosotros. Muchos están orando mal y están contradiciendo lo establecido por Dios. Están yendo en contra de lo que Él ha dejado. Hay muchos cristianos que no creen poder acercarse directamente a Dios porque seguramente no han entendido lo que nuestro Señor Jesucristo ha conseguido por ellos en cuanto a la justificación se refiere. Tal vez muchos se sienten indignos, se sienten rechazados o marginados, ven a un Dios lejano que no los puede tolerar. Muchos seguramente piensan en sí mismos: ¿cómo me puedo yo, un pecador como lo soy, acercarme a un gran Dios santo? Y es verdad, si nosotros en el estado en que estamos buscamos acercarnos a Dios a nuestra manera, de seguro vamos a ser rechazados. Pero si nos acercamos a Él de la forma establecida y entendiendo que es por los méritos de Cristo y que es por su sacrificio y por su justicia, entonces de esa forma Dios nos aceptará, Dios nos escuchará, Dios nos recibirá con los brazos abiertos. Dios nos ve con el mismo agrado que ve a su Hijo cuando estamos en Él. De modo que si nos acercamos a Dios estando en Jesucristo, vamos a ser bienvenidos, vamos a ser escuchados, vamos a ser recibidos por Él. Si estamos en el Señor,
tenemos la plena confianza de que seremos bien recibidos por el Padre. La segunda parte de este pasaje tiene el propósito de corregir un concepto equivocado de los discípulos. Por consiguiente, el Señor les dice: y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Durante todo su ministerio terrenal, el Señor había intercedido por ellos. Recordemos que en capítulos anteriores, mientras los discípulos estaban allí luchando con una tempestad en el mar, el Señor estaba orando por ellos e intercediendo por ellos. Pero llegaría el momento en que ellos mismos debían elevar sus propias oraciones, que debían hacer sus propias rogativas al Padre Celestial, obviamente por la mediación intercesora de nuestro Señor y en su nombre. Lo que aquí nuestro Señor parece decir es: el Padre no necesita que le apremie para responder vuestras oraciones. No hace falta que os diga que oraré al Padre para que os escuche y conceda vuestras peticiones. Es obvio que lo haré, y que mi Padre escuchará de buena gana vuestras oraciones. De ninguna forma la declaración de Cristo en este texto contradice otros pasajes que nos hablan de su mediación e intercesión. Pasajes como Romanos 8:34, que dice: el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. U otro como 1 Juan 2:1, que dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado o hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La intercesión de Cristo, tan enfáticamente presentada en estos textos, no contradice al pasaje que estamos observando aquí, en donde el Señor dice a sus discípulos: no os digo que rogaré al Padre por vosotros. Ahí no hay ninguna contradicción. Lo que el Señor está diciendo es que efectivamente Él va a seguir rogando por ellos, Él lo seguirá haciendo, pero que sin embargo no habrá necesidad de que apremie al Padre para responder las oraciones de los suyos, ya que el Padre es un Padre amante, un Padre que se goza y se deleita en aquellos que creen y aman a su Hijo. Solo tengamos en cuenta que la intención de esta afirmación es la de comunicar mayor seguridad en que las oraciones serán contestadas. Y pensemos en algo: aunque tenemos a un representante y mediador, alguien que aboga por nuestra causa, alguien que nos representa delante de Dios, a su diestra, también tenemos el deber de orar por nosotros mismos y mantenernos en constante dependencia y comunión con Dios. Es cierto que el Señor Jesucristo es nuestro abogado y que Él intercede por nosotros delante de Dios, pero también es cierto que debemos orar y debemos pedir tal como el Señor lo ordena en este contexto. El hecho de que tengamos a alguien que aboga por nosotros no quiere decir que ahora no tengamos la necesidad de orar. Es cuando más debemos hacerlo. Debemos pedir por nosotros mismos, debemos de mantenernos en continua dependencia de Dios. El hecho de que Jesús interceda por nosotros no nos exime de obedecer y cumplir con la parte que nos corresponde.
Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre no es un Dios exigente y drástico, sino un Padre amoroso con quienes han amado y creído en Jesús. El refrán dice: el amor engendra amor. Y esto es válido entre los hombres, pero también es válido para con Dios. Lo que Jesús dice aquí es: no duden que el Padre hará por vosotros lo que le pidáis en mi nombre. ¿Por qué? Porque os ama. El Padre os ama, porque me habéis amado y habéis creído en mí. Esto no significa que el Padre ame solamente a los que aman a su Hijo, pues según lo observamos en 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y sabemos que ahí significa la humanidad. Dios amó tanto a todos los hombres que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz por ellos. Pero lo que sí nos dice este pasaje es que Dios, el Padre, tiene un amor especial y particular para aquellos que han amado y creído en Cristo. Dios ama a la humanidad, pero tiene un amor muy especial para quienes confían en Jesús. Por lo cual no es necesario que se le persuada ni ruegue para que responda a las oraciones y sea bondadoso. Algunas religiones tienen el concepto de un Dios airado y encolerizado, que no tolera que se le hable. Entonces tienen que inventar mediadores. Se ven en la necesidad de inventar a alguien que vaya y le ruegue a Dios, porque según estas religiones, la persona misma no puede acercarse a ese Dios encolerizado y enojado. Y esto es contrario a la Escritura. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que tenemos a un solo Dios y a un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cualquier otro mediador que se invente o que se cree aparte de Jesús es falso y no sirve para nada, no conviene. Además también nos dice que el Padre es Dios amante que se complace con aquellos que creen y aman a su Hijo. El acceso al Padre se caracteriza por no tener restricciones. Los creyentes disfrutamos de una comunión de amor con Él. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dicen otros pasajes. Podemos llegar ante Dios y decirle, clamar a Él: Abba Padre, Padre querido, Padre mío. Entendiendo que Dios es un Dios bueno, un Dios bondadoso y amoroso, que nos escucha y que se deleitará en respondernos y en ayudarnos, en socorrernos. Debemos entender que ya nuestra relación con Dios no está estorbada por el pecado, porque ese asunto quedó saldado, esa deuda quedó totalmente cancelada y satisfecha en la cruz del Calvario. Ahora podemos entrar con toda libertad ante el trono de la gracia y dirigirnos a Dios confiadamente como nuestro Padre Celestial, por lo que Cristo ha hecho y ha conseguido por nosotros.
Entonces, amar y creer en el Señor nos trae compañerismo con el Padre. Nuestro evangelista Juan ha unido varias veces estos conceptos: amor, obediencia y fe. Y son simplemente maneras distintas de expresar la relación de cada uno con Cristo. Una relación que se debe resumir en esas cosas: amor, obediencia y fe. Por eso, mi amigo que me escucha en esta mañana, si usted no ha confiado en el Señor, Dios Padre no le puede ver con agrado. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no se ha convertido a Cristo, si no le ha entregado a Él su vida, es imposible que Dios le escuche. Por muy sincero que sea, la única persona en quien Dios nos acepta y en quien somos recibidos por el Padre es en el Hijo. Por otra parte, notemos la misericordia con la que nuestro Señor reconoce la fe y el amor de sus discípulos. A pesar de que eran hombres débiles, impertinentes, que cometieron fracasos y errores grandes, Jesús resalta lo bueno que ellos tuvieron en contraste con la gran multitud de judíos de su época. A pesar de que eran hombres débiles, sin embargo, el Señor resalta en ellos su amor y su fe hacia Él. A pesar de que iban a ser hombres que dentro de poco serían invadidos por el temor, por la cobardía y la angustia, Jesús les alaba por creer en Él. Y aunque son los mismos que en unas pocas horas le abandonarán, sin embargo, eran hombres genuinos y verdaderos, y habían creído en el Señor y le habían amado. Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En una sola frase Jesús resume el círculo completo de su ministerio terrenal, la verdadera naturaleza y misión de su oficio. Aquí el Señor repite su afirmación de igualdad con el Padre, pues no dice vine de parte de Dios, como hubiese podido haber afirmado cualquier otro hombre o profeta de la antigüedad, como lo hubiese dicho cualquier enviado, sino lo que el Señor dice aquí es salí del Padre, lo que significa que Él es eterno, el eterno Hijo del Padre e igual con Él. Este pasaje es una prolongación del anterior, en donde hemos visto, habéis creído que yo salí de Dios. Como si el Señor les reafirmase que estaban en lo cierto, que habían hecho bien en haber creído que Él salió de Dios, porque realmente así es. Os repito que mi misión es divina. Salí del Padre, es lo que parece decir, y vine a este mundo para ser el Redentor. Ahora, tras completar mi obra, estoy a punto de abandonar el mundo para regresar al Padre. Es interesante esto. Cristo salió del Padre y vino al mundo sin abandonar completamente al Padre. Recuerdan que en varios pasajes el Señor ha dicho, yo estoy con mi Padre es en mí y yo en Él. Salió del Padre y vino al mundo y sin embargo no abandonó completamente al Padre. Y luego, cuando regresa al Padre, deja el mundo, pero sin abandonarlo completamente, porque dirá, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto solo se puede explicar de una forma.
y es que Jesucristo es Dios omnisciente. Él posee las perfecciones y los atributos de la divinidad. Aunque nació en Belén de Judea, como cualquier hombre, como ya lo sabemos, en un pesebre, su vida no empezó allí. Su existencia no fue en ese momento. Realmente Él salió del Padre desde la eternidad. Coexistía con Dios el Padre por siempre. Y en el momento de morir, resucitar y ascender a la gloria, vuelve al Padre. En el momento de su ascensión y su glorificación, Él volvería a estar con el Padre, compartiendo aquella gloria que tuvo con Él desde antes que el mundo fuese. Jesucristo no tiene principio ni fin de días, porque se trata del Dios eterno, quien dejó su gloria para sufrir en la condición de hombre y morir por nuestros pecados, pero luego regresar a donde salió, y esto es al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Siendo demasiado optimistas y pensando que podían comprender por primera vez perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo, los discípulos declaran: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Nuestro Señor les había hablado mucho por alegorías. No más en este capítulo y en los anteriores hemos visto que el Señor utilizó la alegoría de la vid, la alegoría de la casa del Padre, la alegoría de la mujer a punto de dar a luz. Todo el tiempo el Señor les estuvo hablando y enseñando por medio de metáforas y de un lenguaje figurado. Pero aquí los discípulos parece ser que estaban entusiasmados porque es como si hubiesen podido entender algo de las palabras del Señor. El Señor les había dicho que iba a venir una hora cuando ya no les hablaría más por alegorías, y ellos creyeron que ese momento había llegado. Entonces lo que parecen decir aquí es: ya nos hablas con más claridad que nunca, sin emplear un lenguaje figurado. Sin embargo, es evidente que no habían captado el profundo significado de lo que Cristo les estaba diciendo. Algo referente a su encarnación, a su ascensión, y mucho menos habían comprendido que su Maestro era el Dios hecho hombre. Lo que ellos captaron apenas fue un pequeño vislumbre del futuro, y pensaron que lo entendieron todo por completo. Solo manifestaron tanto la sencillez de sus corazones como el carácter infantil de su fe. Aquí están diciendo: ahora hablas claramente, y ahora entendemos, y ahora creemos. Valientes palabras. No obstante, estos mismos hombres que las pronunciaron, poco después se esparcirían como ovejas asustadas, cada quien por su lado, dejando solo a su Maestro. Aquellos fueron sinceros, pero sin embargo no se conocían a sí mismos. No entendían la magnitud de lo que estaban diciendo. Desconocían lo que podían llegar a ser sometidos por la presión. No habían evaluado con precisión la debilidad de la carne y la precariedad de sus propias determinaciones, tanto como la superficialidad de su fe. Al igual que jóvenes reclutas, les faltaba ver
algo muy importante, y es que una cosa es estar recibiendo instrucción militar en un cuartel y otra muy distinta es estar en el campo de batalla en medio de las balas. Tomemos nota de estas cosas y seamos sabios. El verdadero secreto de la fortaleza espiritual consiste en ser humildes y desconfiar de nosotros mismos. Cuando somos débiles, dice un gran cristiano, entonces somos fuertes. Y que jamás olvidemos que la palabra del Señor nos dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Tal vez los discípulos se sintieron aquí demasiado firmes y dijeron: ahora creemos, ahora sabemos, ahora entendemos. Pero en el contexto veremos que nuestro Señor está próximo a advertirles lo que les va a ocurrir. Que el Señor nos guarde y nos ayude para que no nos pase a nosotros lo mismo. Versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos confiaban que Jesús sabía todas las cosas. Su habilidad para contestar todas sus preguntas continuamente les había impresionado sobremanera. Como lo había hecho varias veces en el pasado, el Señor parece que leía lo que había en sus mentes. Antes de que ellos le preguntasen, el Señor les daba la respuesta porque ya sabía lo que estaban cavilando y meditando en sus corazones. Entonces lo que ellos dicen aquí es: ahora entendemos. Literalmente significa: ahora sabemos que conoces todas las cosas. ¿Quién sino Dios podía saber lo que había en cada uno de los hombres? Y Jesús lo sabía, porque Él también es Dios omnisciente, que conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Vimos por allá al comienzo del Evangelio un pasaje que decía que Jesús no necesitaba que nadie le diese testimonio de los hombres, pues Él sabía lo que había en ellos. ¿Y cómo lo sabía? Porque es Dios omnisciente. Mientras la referencia a que nadie te pregunte tenía en mente lo dicho por nuestro Señor en el versículo 23, y parece decir: no nos has dicho tan claramente quién eres, que no hace falta que nadie te pregunte nada ni te pida aclaración alguna. Ahora entendemos y por esto ahora creemos. La afirmación que has hecho nos ha convencido y persuadido. Para ellos fue prueba de su origen divino. Sin embargo, esta confesión común de fe realmente demostraba cuán poco los discípulos habían percibido la verdadera naturaleza de Cristo. Más que demostrar su fe y su confianza en el Señor y su fortaleza espiritual, lo que iba a evidenciar era su debilidad y su inmadurez espiritual. Es común ver a muchos en la misma condición. Es común hoy en día encontrar a muchos que dicen: ahora sabemos, ahora entendemos, ahora creemos. No obstante, demostrando con su comportamiento que no saben, ni entienden, ni creen. ¿Cuánta gente uno se encuentra por ahí que dicen creer, sin embargo, con sus vidas y con sus actitudes demuestran todo lo contrario a la fe? Y se ufanan y dicen: sí, yo he creído en Cristo, pero viven como si nunca le hubiesen conocido. Y el testimonio que tienen es pésimo.
Emocional y superficialmente los hombres pueden decir muchas cosas. Pero ¿qué cuando llega el momento de la verdad? Y ya veremos que llegará a los discípulos, así como seguramente también nos llegará a nosotros, el momento en que nuestra fe deba ser sometida a prueba, como el oro en el fuego. Y es ahí cuando realmente se demostrará qué es de oro y qué es de oropel, qué es verdadero y qué es lo falso. ¿Qué cuando se necesita una fe verdaderamente madura y firme? Cuando llegue la prueba, cuando llegue la dificultad, cuando llegue la adversidad, cuando llegue la calamidad, el problema, ahí es cuando necesitamos evidenciar en quién hemos creído, como lo dijo el apóstol. Yo sé a quién he creído y sé que mi Redentor vive. ¿Puede usted también decirlo? ¿Puede usted también sostenerlo, independientemente de cualquier cosa que esté sucediendo en su vida? Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias porque es maravilloso, Señor, poder entender que nuestros corazones, Señor, muchas veces son engañosos, como dice tu palabra. Muchas veces creemos, Señor, estar firmes, pero es ahí cuando viene la caída. Señor, ayúdanos para mantenernos alertas. Ayúdanos para no dejarnos llevar, Señor, por la altivez, no dejarnos llevar, Señor, por cosas que no te agraden, sino que aprendamos, Padre, a vivir, Señor, por ti, Señor, dando testimonio de ti y para la gloria de tu santo nombre, Señor. Guárdanos de la caída, Señor, guárdanos, Señor, porque si por nosotros fuese, Señor, seguramente muchas veces ya hubiésemos caído, pero creemos y confiamos, Señor, de que es tu mano la que nos sostiene, porque como lo veíamos, Señor, en este mismo Evangelio, Señor, estamos en la mano del Padre y estamos en la mano del Hijo. Estamos doblemente protegidos y asegurados, Señor, y esa poderosa mano, esa omnipotente mano, Señor, es la que no nos deja caer y la que nos guarda y la que nos mantiene en seguridad y en confianza, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todo. Gracias por este día y por esta tu palabra, Señor. Gracias por cada una de nuestras vidas y por todo lo que harás, Señor, en ellas y con ellas, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén.